Pero qué lindo poder juntarnos, ¿verdad? Después de tanto tiempo y poder compartir este tiempo de alabanza, también la palabra y compartirlo, la cena del Señor juntos, ¿no? Después de haber regresado a Antioquía y de haber estado un buen tiempo, mucho tiempo en Antioquía, dice que vuelven a salir a la obra, vuelven a salir a predicar la palabra de Dios. Lo que el apóstol Pablo ya no lo hace con Bernabé. Por unas diferencias allí, Bernabé ya no sale con Pablo, pero sale Silas, que Silas estaba también en Antioquía, pero que había venido desde Jerusalén. Silas, dice la palabra de Dios, que era un enseñador de la palabra de Dios. Y dice que uno de los principales entre la iglesia. Así que bueno, no sale tampoco el apóstol Pablo con alguien que dijo, bueno, yo te acompaño, yo salgo. No, sale con gente que está preparada para salir y para trabajar en el ministerio de Dios. Pasando por Derbe, pasando por Listra, dice que allí en Listra se sube se suma otro al ministerio, y es un joven llamado Timoteo. Dice que este joven también se suma al grupo, y para entonces ya son como 4, ¿verdad? Estamos hablando de que son Pablo, Silas, estamos hablando de Timoteo, que se suma aquí en Listra, y Lucas, que es el que escribe, el que narra los hechos. A partir del capítulo 16, versículo 16, que es lo que tocaría pensar juntos en esta mañana, vamos a ver algunas cosas allí, teniendo en cuenta de que estos discípulos de Dios se están hospedando tal vez en la casa de una señora, una muchacha que se llama Lidia. Y bueno, se estaba hospedando en la casa de esta muchacha, pero tenían un lugar apartado en las orillas del río, que era un lugar donde se juntaban para orar. Entonces el versículo 16 comienza así. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, cuando escribe así, da por hecho de que Lucas estaba en el grupo, ¿verdad? Y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido y la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró con cepo. Acá vemos, comenzando este pensamiento en esta mañana, lo que estaba pasando camino a la oración. Dice que se aparece, irrumpe en aquel caminar esta muchacha con un espíritu que no era, evidentemente, el espíritu de Dios, sino que tenía un espíritu de adivinación. Podríamos pensar un espíritu que era del diablo, un espíritu satánico. Y esta muchacha, al haber irrumpido en este caminar, dice que empieza a gritar junto a ellos o detrás de ellos cosas que realmente podrían contribuir al progreso del Evangelio, porque no gritaban otra cosa que no fueran ciertamente, valga la redundancia, verdades. Estos hombres en sí eran hombres de Dios, eran discípulos de Dios, enviados de Dios y predicadores de la palabra de Dios. Y esta mujer decía estas cosas gritando. Ahora,
Pablo dice que se molestó mucho con esto, porque no es que lo había hecho una vez circunstancialmente, ocasionalmente, pasaba por allí y lo hacía, sino que permanentemente cuando lo predicaban la palabra e iban por ahí, esta muchacha gritaba siempre lo mismo. Ahora, ¿por qué le habrá molestado tanto al apóstol Pablo esta actitud? Bueno, de repente no era tanto lo que decía, sino quién lo decía. Si bien esta muchacha decía ciertas verdades, podría ser un poquito camuflada porque no era la verdad completa, pero decía ciertas verdades que daban lugar a malas interpretaciones, pero ella no era una hija de Dios, ella no era una enviada de Dios, ella no era una discípula de Dios. Todo lo contrario, era una enviada de Satanás, era una embajadora satánica. Y estaba gritando verdades de Dios, o ciertas verdades de Dios. Esto podía llegar, molestó mucho a Pablo, porque esto podía llegar a confundir mucho a las personas. Como una sierva de Satanás gritando verdades de Dios. ¿Cómo podía influir el mensaje de esta sierva de Satanás en lo que el apóstol Pablo y Silas venían predicando? Bueno, es posible, y es una pregunta, ¿es posible que el mensaje de Dios pueda ser confundido con un mensaje del diablo? Sí. ¿Es posible que los mensajeros de Dios puedan ser confundidos con mensajeros del diablo? Sí. Pablo se molestó muchísimo con esto. Y dice que dirigiéndose a la muchacha reprendió al espíritu maligno, al espíritu de adivinación. No reprendió a la muchacha en sí mismo, sino al espíritu que tenía. Si esto perduraba en el tiempo, si el apóstol hubiese decidido dejar, bueno, puede contribuir positivamente porque era como tener un altoparlante cada vez que caminábamos por ahí, ¿verdad? Era como decir, bueno, acá vamos nosotros y tenemos una voz en off que dice, estos son y estas son las verdades que anuncian. Pero era posible mezclar el Evangelio del Señor Jesucristo con la práctica oscura del ocultismo, de la adivinación. Cosas que vemos hoy. No estamos tan lejos. Cosas que vemos hoy. Mezclando el verdadero evangelio de Cristo con las cosas oscuras de la adivinación. Entonces Pablo decidió terminar con esta práctica. Y dijo, no va más. La gente está por ahí pensando, bueno, mirá, enviados de Dios con una divina. El mensaje del Evangelio con la adivinación. Y esa mezcla le hacía mucho daño a las personas. Les hace y nos hace mucho daño a las personas. Permitir, dar lugar a las malas interpretaciones del Evangelio verdadero del Señor Jesucristo con prácticas oscuras. Y hay que terminar con eso. Entonces Pablo decidió hacerlo. No hay compañerismo, dice la Biblia en 2 Corintios, no hay compañerismo entre la justicia y la injusticia, no hay. No es posible trabajar juntos, siervos de Dios con siervas del diablo. No es posible trabajar juntos predicando un evangelio, ensuciándola, mezclándola con ocultismo. No es posible. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, no la hay. No hay concordia entre Cristo y Belial, no lo hay. No hay parte entre el creyente y el incrédulo, no lo hay. No lo hay. No hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, no lo hay. Y Pablo dijo, fuera. Claro que este hecho del apóstol Pablo con esta muchacha, de haber echado fuera de esta muchacha ese espíritu de adivinación, le trajo problemas.
Siempre, siempre que la iglesia de Dios quiera crecer, siempre que el mensaje de Cristo sea proclamado, siempre que las verdades de Dios sean anunciadas, siempre va a haber estorbo. Siempre. Porque al diablo esto le molesta. El diablo quiere estorbar. El diablo quiere molestar las verdades de Dios. Porque no quiere que las personas salgan de las tinieblas y vayan a la luz. ¿Qué mejor que tener un altoparlante atrás? Pero no era de Dios. Y había que terminar con esa práctica. Dios tiene un propósito definido y es salvación y restauración para las personas. Salvación por gracia, por la fe en Jesucristo para las personas. Y restauración. Satanás tiene otro propósito. Es matar, hurtar y destruir, porque quiere la condenación de las personas. No es posible mezclar una cosa con otra. Ahora sigue diciendo allí, que cuando ocurre este hecho, que es sumamente importante, se enojan los amos de la muchacha. Porque no era solamente que la muchacha tenía el espíritu de adivinación, sino que trabajaba para otros vivos. Que pensaron, esta muchacha adivina, la gente confía en ella, cree en ella, todo lo que ella diga es verdad para la gente. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un negocio. No estamos lejos de eso. Hoy por ahí vemos prácticas donde el Evangelio de Cristo es un negocio. Y esto no es de Dios. Está muy lejos de ser las verdades de Dios. Si fuese el apóstol Pablo en este tiempo, hubiese terminado con eso, porque no es de Dios. Así que se enojaron tanto estos amos que pensaron en un juicio falso. Versículo 17, 18, 19, esos versículos, todo falsedad, todo mentira. ¿Por qué? Porque perdieron ganancia. Al salir el espíritu de esta muchacha ya no tenían ganancia, ya no nos sirve. Pero no nos sirve más la muchacha, pero tampoco nos sirve que esta gente esté en la calle. ¿Por qué? Porque están predicando la palabra de Dios y la palabra de Dios va contra lo que nosotros creemos, va contra nuestro negocio, va contra nuestras costumbres. Así que vamos a terminar también, dijeron estos, con la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron? Pablo y Silas a la cárcel. Después de un juicio ahí, todo falsedad. Así que lo metieron en lo más profundo de la cárcel, en lo más oscuro, en la celda más sucia, más oscura, más húmeda, en la más tenebrosa celda de la cárcel. Ahora, cuando el apóstol Pablo y Silas están en ese lugar, estaba leyendo ahora, volviendo un segundo hacia atrás, en Gálatas capítulo 1, versículo 7, dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por eso las mezcolanzas. Hay mensajes, muchos mensajes apócrifos, muchos mensajes falsos a la gente. Mensajes que a la gente le gusta escuchar porque parece que todo es positivo, positivo, positivo. Vamos arriba, todo vale. Y lo adornan con cosas que a la gente le gusta escuchar, pero no son más que anatema, dice allí en Gálatas. Mentiras. Considerado maldito y contaminado. Y esto, entre paréntesis, una observación que lo vamos a repetir al final. Si vas a predicar la palabra de Dios, no contamines el evangelio de Cristo. Si no, cállate, no lo prediques. Si para quedar bien con la gente vas a hacer cosas, le vas a hacer mimos y mimos y mimos, y no predica la verdad del evangelio de Cristo, no lo contamines, no lo prediques. Porque la verdadera salvación, la verdadera conversión,
va a estar en una aceptación de su vida como pecador y una verdadera fe en el Señor Jesucristo y en la obra de la cruz. Si tú contaminas el Evangelio de Cristo, vas a llenar el templo de gente, pero muy pocos convertidos. Evidentemente, cuando están metidos allí en la cárcel, esto no desanima a los discípulos. No desanima a Pablo y a Silas, todo lo contrario. Pablo en sus cartas siempre escribe: todas las cosas que me han sucedido han servido más bien para el progreso del Evangelio, para el avance del Evangelio. Así que estos hombres, estando en este lugar, hacen tres cosas fundamentales. Que muchas veces nosotros, cuando pasamos por estas situaciones, no tal vez por la cárcel, pero por distintas situaciones de prueba, pruebas espirituales, pruebas de tu fe, nos olvidamos de practicar. Dice que estos hombres, estando en ese lugar, el peor de todos, oraban, cantaban, predicaban la palabra de Dios. Y muchos, por no decir todos los presos, oían, todos dice allí, oían lo que Pablo y Silas hacían. Orar, hablaban entre ellos, cantar, predicaban la palabra de Dios. En Santiago capítulo 5, versículo 11 dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. A nadie le gusta sufrir. Bienaventurado el que sufre. En Primera de Pedro capítulo 3, versículo 14 dice: más bien si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Primera Pedro 2, 20. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Y Pablo y Silas allí oraban, cantaban, predicaban. Aprovechaban el tiempo, confiado en las promesas de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? Aquella promesa que había dicho versículos anteriores, en la visión de aquel macedonio. Pablo era un apóstol apartado desde el vientre de su madre para ser apóstol de los gentiles. Y Pablo nunca perdió esa visión. Pablo nunca se desanimó, aún estando en este momento, porque él tenía confianza en la promesa de Dios. Así que Lucas narra un segundo milagro, y es un repentino terremoto donde las puertas de la cárcel se abren, donde las cadenas de los presos se caen. Y este hombre, el guardia de la cárcel, este centurión, dice que mira, cuando ve todo lo que había sucedido, se quiere matar. Ahora cuando se va a matar, dice Pablo: no te hagas daño. Todos estamos aquí, no algunos, todos estamos aquí. Una cosa a observar, y esto es interesante, que no es que Pablo estuviese con los demás presos. Los demás presos estaban con Pablo y con Silas. O sea que todos los demás corrieron hacia donde estaba Pablo y Silas. En el pasaje, si leemos todo el pasaje, dice que este hombre pide luz para llegar hasta donde estaba Pablo y Silas. ¿Por qué todos corren hasta allá? ¿Por qué todos van hasta Pablo y Silas? Porque el testimonio que estaban dando Pablo y Silas tocó el corazón de todas estas personas. No era necesario huir, era necesario acercarse. No era necesario suicidarse como lo iba a hacer este hombre, sino que era necesario abrir el corazón a las palabras y al Señor del cual Pablo y Silas estaban predicando. Qué testimonio de esta gente, ¿verdad? Si pienso en mí o cada uno de nosotros, particularmente pensamos en nosotros mismos cuando pasamos por la prueba. La gente nos mira, la gente nos ve, la gente nos oye. Somos luces, no escondidas debajo del almud, sino puesto encima para que alumbres a todos.
Y somos como esas cartas vivas leídas por todos. Depende de tu fidelidad y de mi fidelidad. Depende de tu confianza y de mi confianza en las promesas de Dios para que el mundo se acerque. Las oraciones de Pablo y de Silas son muestra de la confianza plena que tenían en Dios. Es una expresión práctica de su fe. Pero el cantarle a Dios, el cantarle al Señor en la más profunda y húmeda celda de aquella cárcel, era la expresión de corazones que creían, que confiaban, que más allá de las circunstancias, más allá de las situaciones, aunque fuesen adversas, Dios tenía el control. Hasta allí habían llegado, porque Dios los había llevado. No estaban en la cárcel por pagar un delito que habían cometido. No estaban allí por eso, sino por predicar la palabra de Dios. Los caminos de Dios a veces son muy misteriosos. El obrar de Dios es misterioso. Al principio puede hacer que no lo entendamos, pero después cuando vemos los resultados decimos, gracias Señor por lo que hemos pasado. Mire, no sé, el tiempo yo sé que se me va muy rápido, pero una vez a mi padre le pasó un camión por encima, lo desarmó todo y estaba para morirse. Y estando en el hospital, alguien me dijo, Néstor, ¿qué pasa con tu papá? No sabemos nada, está metido ahí adentro, no nos dejan entrar. Así que empujé la puerta, no la rompí, empujé la puerta porque no dejaban entrar. Y cuando veo allí a mi padre blanco como un papel, le ponían sangre por un brazo y por el otro la estaba tirando así. Era un chorro. Entraba y salía, blanco como un papel. Yo decía, bueno, acá se muere, no hay otra. Así que llamé a un médico que estaba ahí en la vuelta y bueno, llamaron a un cirujano plástico para que cerrara esa vena, arteria, no sé cómo se llama lo que... Y cerraron ahí, entonces entraba la sangre y no salía. Entonces podía, hasta que se recuperó. Y ahí anda. A lo que voy es, ¿por qué todo eso? Bueno, yo tengo, dentro de la familia hay tres hermanos que están apartados. Pero gracias a esto, y pudiendo hablar con uno de ellos, hace como 3 años que está en comunión. Y en comunión. Después de 10 años de estar apartado. Yo decía, ¿por qué esta situación de Pablo y de Silas? Si estaban predicando la palabra de Dios, estaban manifestando su fidelidad a Dios, su confianza en Dios. Dice que este hombre en la cárcel lo saca afuera y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Y obviamente Pablo cree en el Señor Jesucristo, y será salvo. Pero no solo tú y tu casa. Así que lo lleva a la casa, junta a la gente, a la familia, a los amigos, junta todo. Y todos creyeron y fueron bautizados. El Señor añade a la iglesia cada día a aquellos que han de ser salvos. ¿Cuántos presos oyeron el testimonio de Pablo y de Silas? ¿Cuántos habrán oído predicar la palabra de Dios en la cárcel? ¿Cuántos habrán oído esas conversaciones, las canciones? Es que el Espíritu de Dios estaba en ese lugar. Terminando ya. Cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es que ellos no predicaban otra cosa que no fuera la palabra de Dios. Ellos hablaban de la cruz, hablaban de la crucifixión del Señor Jesucristo. Ellos hablaban de la muerte de Cristo. Ellos hablaban de la resurrección de Cristo. Ellos hablaban de la próxima venida de Cristo a buscar a los suyos.
Esa era la predicación del apóstol Pablo. Me he propuesto no saber entre vosotros otra cosa que no sea a Cristo y a este crucificado. A veces nosotros adornamos tanto el Evangelio de Cristo mal. Apelamos a las emociones, apelamos a los sentimientos, apelamos a que a las personas se conmuevan tanto de tal manera que hasta lloran, diciendo cosas por ahí, y no apelamos a la conciencia, no apelamos al espíritu del hombre. Repito lo que venían predicando Pablo y Silas. Durante el primer viaje con Bernabé, durante el segundo viaje con Silas, predicaban. Si ustedes leen, no leímos todo desde el versículo 16 al versículo 42. Dice allí, predicaban la palabra de Dios, no otra cosa. Repito, la palabra de Dios. Dios estaba obrando en el crecimiento de la iglesia y ahora lo estaba haciendo ya con los gentiles. Y los creyentes se multiplicaban por todas las ciudades, se convertían a Cristo, se bautizaban, iban creciendo. Predicaban la palabra de Dios, no otra cosa. Hermano, hermana, no te desanimes en las pruebas. No te canses de predicar el Evangelio de Cristo. Enseña la palabra de Dios, porque aunque sea por prueba, por aflicción, por dolor, por sufrimiento, tu fe, tu confianza, tu fidelidad al Señor serán de bendición para todos aquellos que te escuchan y te ven. Para todos los que te escuchan y te ven. Así que 3 puntuaciones para terminar. Si predicas la palabra de Dios, no la contamines. No permitas la influencia satánica. Predica la palabra de Dios sin contaminar el Evangelio de Jesucristo. Apela a la conciencia y al espíritu del hombre y no a los sentimientos y a las emociones. Si está pasando por una prueba, por aflicción, por dolor, Dios tiene no solamente el control de la situación, sino que tiene para ti un propósito ya definido. Era lo que estaba pasando con estos hombres. Tu fidelidad, tu confianza en Dios y en las promesas de Dios serán de bendición para todos aquellos que te rodean. Que el Señor te bendiga. Amén.